Hola amigos de Juguey TV Ecuador, nos encontramos con una banda emblemática. Porque madre hay una sola y la madre se respeta. Hoy estamos con Mamá Vudú. Acompáñanos. ¿Qué tal amigos de Juguey TV Ecuador? El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a uno de los grandes del género del rock, que es Mamá Vudú. Estamos con Edgar y quisiera que nos cuente un poquito más de cómo nació el nombre Mamá Vudú. Bueno, el nombre de Mamá Vudú es un juego de palabras realmente cuando estábamos empezando. Justo yo estaba estudiando diseño gráfico y ahí te enseñan algunas como ejercicios de creatividad y como teníamos un montón de nombres para la banda y no sabíamos, empezamos como a jugar a mezclar nombres y por ahí salió Mamá Vudú y de hecho creo que los 2 primeros conciertos no nos atrevimos a usar el nombre de Mamá Vudú todavía y ya vi el nombre, pero era como que nos parecía como muy fuerte, algo así como que muy sonaba demasiado, no sé, y al tercer concierto empezamos no sé si es satánico, pero la palabra vudú siempre es fuerte y peor mamá, imagínate, pero ese es como el origen, no es tan profundo realmente. ¿Cómo se presentaban entonces en las primeras veces? Algunos nombres teníamos, me acuerdo un nombre que usamos era Frente Ruso, era un nombre que usamos, creo que otro nombre era Ilustre Municipio. De hecho, el primer demo que sacamos de Mamá Vudú se llamaba Ilustre Municipio. Era como medio como jugar con eso también. ¿Y cuánto tiempo duró después de...? Enseguida empezamos. Ya Mamá Vudú. Empezamos enseguida. Eso fue un tema de unos meses y ya nos atrevimos a usar el nombre de Mamá Vudú y ya... Y hubo aceptación. Justo hace 33 años, que te digo, en abril, marzo de haber sido que empezamos a tocar ya con ese nombre. Ustedes nacieron en el 1992. 92 empezamos a tocar, como te digo, y todavía no usábamos el nombre de Mamá Vudú, pero en el 93 ya fue que empezamos a usar el nombre. Hay un dato muy importante que es bastante interesante para nosotros como ecuatorianos. Ustedes hicieron un documental. Sí. ¿Qué tal? Nos hicieron el documental, claro. Súper chévere porque justo estamos en una etapa como que estaba parada la banda, o sea, no estábamos tocando en vivo. Ya llevábamos como 20 años tocando, entonces estábamos como un poco como cansaditos, así como vamos a esperar un rato. Y pasaron unos años y justo el videasta David Holguín, querido amigo nuestro desde inicios de la banda, y él tenía unas filmaciones, grabaciones de justo de los últimos conciertos que habíamos hecho de Mamá Vudú en 2013 y él tenía ese material y dice, quiero hacer algo con esto, pero no sé, veamos qué se puede hacer. Y empezó a pensar en hacer un documental. Entonces dijimos, bueno, bacán, o sea, chévere. Y se metió de lleno, le invirtió full trabajo a eso, porque usó excelente tecnología, se asesoró con full gente para hacer los guiones. Bueno, un trabajo de primera. Y claro, para nosotros fue increíble, porque cuando ya sale el documental, nosotros dijimos, bueno, tenemos que volver a tocar, porque fue como una reacción a eso de que había mucha gente interesada en el documental, la gente estaba muy buena entusiasmada. Acogida. Sí, entonces dijimos, estábamos pensando en tocar de nuevo y empezamos a hacer una gira a nivel nacional. Lastimosamente la pandemia en el 2020 nos detuvo otra vez, pero logramos hacer varios conciertos y todo. Después del documental hasta la actualidad, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Qué han cambiado? Creería que el cambio más significativo que tuvo la banda fue justo la salida de Roger y Casa. Que luego del documental salieron unos sencillos que fueron Dunas y Náufragos. Se hizo una gira por los 20 años del club. Claro, y ahí entraste vos ya a la banda. Y ahí fue que decidió salir. No, en realidad no, yo ya venía tocando con ellos, justamente esta gira ya estaba con ellos y bueno, como lo más natural era que digamos... Salió Roger y él ya se quedó dentro de la banda. Y ha habido buena acogida, yo veo que la gente dice, hubo una gran pérdida, pero hasta ahora lo defiende súper bien. Ajá. Claro. Entonces hubo una muy buena acogida. ¿Cómo fue para ustedes grabar su primer disco, su primer cassette? ¿Cómo fue esa experiencia? Complicado como siempre, pero en todo caso teníamos ciertas habilidades, digo yo. Por ejemplo, teníamos unas grabadoras de multipistas, entonces ya sabíamos cómo grabar, hacíamos los experimentos, grabábamos
Me acuerdo que yo tenía un cuarto ahí donde practicábamos y ahí grabábamos todo. Luego teníamos una sala de ensayo en la casa del baterista de Álvaro Ruiz. Teníamos una sala de ensayo chiquita y un garaje. Y maqueteábamos siempre, no tanto como se debería hacer, porque sí es un proceso profesional de buscar, pero luego encontramos algunas, por ejemplo, un primer demo que hicimos era grabando en una cinta, en el final de una cinta, porque en esa época se grababa todavía en cinta, en un estudio del municipio de Quito, que nos permitieron, había sobrado espacio en ese proyecto, y el dueño de ese proyecto era amigo nuestro. Entonces dijo, no quieren grabar en lo que queda de la cinta del Haddad, y nosotros grabamos como 4 canciones, creo. Por eso era el nombre de Ilustre de Municipio. Ilustre Municipio. Hicimos ese demo y con ese empezamos así como a mover un poco. Luego ya grabamos otro demo, igual en un estudio de grabación un poco más profesional, y ese digamos que le produjimos mejor y sacamos un primer CD, que eran CDs quemados. En esa época era bien fregado porque todavía no estaba la tecnología del CD regrabable así como integrado, era como muy escaso. Y me acuerdo que yo trabajaba en una oficina de diseño gráfico y ahorré una plata y me traje una quemadora de CDs que era carísima, no me acuerdo, era sí, y tanto así que empecé a sacar demos de otras bandas, sacaba con eso, quemaba los discos. Entonces el primer disco de Mamá Vudú es como un demo sacado en CD que se llama Tropical Hebrea. Se salió en 1995, imagínate. Y ese disco le empezamos a mover y también sacamos un cassette a la vez porque también era como más fácil. Me acuerdo que en Ambato había un lugar que tenía una grabadora, un multigrabadora. Creo que te sacaban 10 cassettes de una. Y no me acuerdo, no era tan caro, entonces íbamos y sacábamos unos 10 cassetcitos, íbamos a vender o a regalar. La gloria, ¿no? Tenemos nuestro primer cassette. Claro, entonces sí llegó a la radio, incluso había algunos programas que nocturnos de rock, medio como alternativos, medio humorísticos, y se atrevían a poner los demos. Y me acuerdo no sé qué radio era, creo que en esa época la Hot se llamaba Radio Pichincha. Carlos Sánchez Montoya tenía ese programa y ahí le dabas demos y él de vez en cuando se atrevió a poner por ahí y empezó, medio que nos empezaron a escuchar más gente. Y complicado el tema de las radios también con este imposible, eso género, fue como, ¿no? Sí, eso fue una anomalía. Por ahí aparecieron algún programa igual así raro que te oía alguien. Realmente el cambio fue un poco cuando la franja de rock o de música alternativa, digamos, de la radio latina aquí a principios de los 2000, ¿no? La radio latina como que abre el espacio y dice, bueno, los que quieran tener un programa aquí alquilan el espacio. Dice, ya que topa el tema, pues la inmensa minoría le decían. Y era todo bueno, no todo, digamos que ellos alquilaban, tengo entendido, espacios que empezaban por ahí desde las 5 de la tarde hasta toda la noche. Sí. Y la mayoría era o cosas latinas, o sea, como latinoamericanas, y mucha música nacional. Y ellos empezaron con eso. Muchas de las bandas que hasta ahora son bastante grandes, no sé, Guardarraya, Rucola Bacalao, y sonaban ahí bastante. Y atraían un montón de gente, que era gente nueva que estaba descubriendo la música. Entonces era el poder que tenía la radio. Lo que me parece triste es que ya dándonos cuenta, eso empezó como por ahí en el 98, 2000, que estamos en 2026 y en vez de que haya una evolución en el tema radial, o sea, que siempre menciono esto porque es triste de que no hayan, y las pocas radios que hasta hace poco, voy a hablar de un caso específico, bueno, mejor no. Sí. Que sí, mejor no hablar de ciertas cosas, sí. Y ya no ponen. Hubo una ley que hablaba del 1 por 1, que promovía esto. Y ahora nadie lo obedece. Y cada vez hay, en vez de que haya más exposición, es menos. Y mucho menos si hablamos de géneros alternativos. Claro. O sea, lo triste de la radio es que todavía tiene un poder y un magnetismo especial. La gente le gusta todavía el radio y sobre todo a nivel popular, ¿no? Y ahí hay un momento muy triste en la historia de la música ecuatoriana, que básicamente la radio FM le mata a la música ecuatoriana. En un momento dado, principios de 80, finales de los años 70,
aparece la radio FM y se hace como una especie de estándar internacional. Entonces ya no interesa poner música nacional, que venía con fuerza, ¿no? Venía incluso el pop en español, que apareció, la música latina, la balada latina de esa época. Había muchos cantantes ecuatorianos que se juntaban ya con toda una historia de la música del pasillo, del bolero, del tango, de la música latinoamericana, la cumbia, y esa música pasó a la radio AM. Exacto. Es increíble. Y murió todo otro esfuerzo de música que venía, y entre esos el rock. Y al rock se le empezó a estigmatizar, a decir que era extranjero, que ni sé qué, o sea, y esto de que hablábamos fuera de cámaras, de que es pecaminoso y que es satánico, ¿no? Entonces se le sataniza al rock y se cierran las radios al rock. Hay un momento pequeño en los años 80 donde se empieza a poner rock latino que tenía mucho de pop. Está súper bien. Y ahí, por ejemplo, había todo, estaba preparado para que haya un momento en que toda la música que se estaba haciendo aquí se escuche, y no se lo hizo. Porque se empezó a cerrar justo a estos nuevos sonidos, que había cosas mucho más raras de oír, no era tan cómodo escuchar, ¿no? Un poquito más fuerte, o que mezclaban estilos con el hip hop, cosas raras. Entonces la radio se cierra eso, y tanto así que llega propuesta de reglamento del 1 por 1, que lo que pedí es que las radios pongan por cada canción extranjera una canción ecuatoriana, y la radio se negó. Hay radios que dejaron de poner música. Se ha visto que hay radios que son solo deportivas y de comedia en vivo, de súper baja calidad, o sea, prefirieron hacer eso a poner música ecuatoriana, con un montón de pretextos, incluso diciendo que es mala la música ecuatoriana. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta cuando preguntan, ¿por qué no se escucha lo que ustedes hacen? ¿Por qué no conocen más gente? Porque cuando vienen extranjeros y oyen las bandas de aquí, dicen, ¿por qué tienen tan poco público? Pasó que en un podcast hace unos meses justo hablábamos de este tema, y yo, por dar nombres, porque algo que también pasó es que en vez de pensar, o sea, de llevarlo por otro lado y descubrir un montón de música nueva que merece ser como conocida, las bandas, en vez de buscar nuevos artistas, lo que hacían es repetir. Si antes ponían, y justo mencioné Audi ponían 10 veces al día, ahora lo ponían 30 veces. Y mencioné algunos, y entre esos Audi, y él salió como en un TikTok respondiéndome y diciendo que se debía a que no es solo un tema de la radio, sino que es el talento, que la música de él es tan fuerte y que el talento es tan... Claro, como la música tiene... Si tú no haces una buena canción, no te van a poner en la radio. Claro. Entonces ya estás marcando un segmento. Y la radio FM nació. El privilegio también. Claro. La radio FM siempre se caracterizó, nació como un medio de comunicación muy cómodo para las clases medias, ¿no? Para los pequeños burgueses. Entonces, internacionalizar el sonido, poner publicidad. ¿Por qué crees que hay radios que los dueños son dueños también de tiendas de electrodomésticos? Era porque en esa época lo que hacían es promover un estilo de vida, y no estaba ahí el rock en eso, ¿no? Lo que estaba es una música suavita, para la familia, porque todo tenía que ser como muy, muy bonito. Los dos papás, los dos hijos, los dos perritos, el carro, la casa y todo con flores alrededor, y comprando los electrodomésticos que vendía en la misma radio, ¿no? Entonces todo eso genera esta fórmula, una fórmula en la que alejas o quitas lo que no queda ahí, ¿no? Entonces lo polémico, lo que sea mediano. Entonces no podía estar adentro de eso, ¿no? Claro. El rock casi siempre invita al color negro, a la vestimenta color negro. Tengo una duda. ¿Por qué la gorra color rosa? Y si tiene algún significado. No, esta gorra es de unos queridos amigos de la banda Cementerio de Elefantes. A mí me gusta el rosa porque también justo molesta a veces molesta al machirulo, al conservador. O sea, dicen, no, es como un color femenino, y eso me gusta molestar. Los colores no tienen género. Exacto. Igual yo uso full negro, también por un tema ya de muchos años, que primero es más cómodo, porque si tienes solo ropa negra todos los días no escoges tanto, ¿no? No estás ahí que me pongo, que combina, que pierdes mucho tiempo en eso. Segundo, una identificación con el drama
que viene de mucho de la historia de la literatura y de la música, de los poetas malditos, de los góticos, todo relacionado un poco con... relacionan esto del negro con el drama, con la oscuridad, con la muerte, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha traído también eso, entonces también uso por eso, pero es un significado que es leve, ¿no? Tampoco no es como que ando por la calle como vampiro, ¿no? Sino que tengo una conexión con eso. Sí, más bien yo creo que Mama Voodoo es una banda que no está casada con esa identidad como del estereotipo del rockero, que está bien, pero no creo que de eso se trate. Yo conozco un montón de rockeros que compran camisetas sin saber ni siquiera de qué banda son, y es más un estilo de vida. Cuando te pones a hablar de música no tienen idea. Entonces es solamente como una especie de postura que me parece horrible. Y que yo cuando los vi las primeras veces en vivo, sobre todo, como salían con camisas de cualquier color, y como sin estar metidos en ese tema, que creo que está un poco más por ahí con el metal. Es verdad. Ajá. O sea, por ejemplo, en el caso nuestro venimos como también de una ética que era en contra como del cliché, precisamente, ¿no? Entonces nosotros oíamos, por ejemplo, mucha música de la movida hardcore punk de Washington DC, que los más promovían esta ética de no identificarte con nada en específico. Pero nosotros siempre también hemos sido como eso, no enseñar como una postura de que nos identifique con algo específico de un estilo, como heavy, como metal, como punk, como esto. Incluso desde el punk mismo criticar el punk, ¿no? No tenemos eso como una creencia de suerte. Yo a veces me pongo unas medias específicas para tocar. No sé, esa puede que sea mi cábala personal. Pero en general, Pero en general no tenemos algo específico. Lo que hacemos es oír reggaetón antes de tocar a veces. ¿Qué tipo de reggaetón? Reggaetón antiguo, reggaetón más, ¿qué será? Como de carácter. Un reggaetón clásico que nos haga bailar un poco. Yeah. Es que te hace, normalmente en el camerino estás tenso. El reggaetón es un poco que te saca de eso y te pones un poco más visceral. Te pones a bailar un poquito, de moverte. Te olvidas un poco de que vas a salir y te da un poco, un poquito, te sube un poco la energía. Entonces te cambia un poco el humor. Y eso es interesante, ¿no? Del reggaetón. ¿Quieres agregar algo, Pablo? ¿Tú quieres? Me parece divertido que a veces cuando en los festivales se hace eso y hay otras bandas de rock se quedan como que... Eso también me gusta. Claro, porque sí me molesta un poco. ¿No? Dicen, qué raro que estos manes oigan reggaetón o otros casos o trap, así, o hip hop. Sí. Y además que es música que normalmente, claro, no oímos nosotros, pero tampoco es que tenemos como así, estamos oyendo todo el tiempo. Al contrario. Ese es un momento chévere para oír reggaetón. O es como cuando vas a la discoteca, ¿no? No vas a estar diciéndole al DJ, pum, rock, loco. O sea, no. Claro. Vas a bailar. Claro. Y estás físicamente. Bueno, pero obvio, pero ya sabemos que, digamos que estandarizadamente vas a oír música bailable. Sí. Entonces eso, y entonces en ese sentido no tenemos como una bronca con el reggaetón. Obviamente somos críticos con lo que sucede a nivel mediático, cómo funcionan las cosas a nivel de industria musical, que es terrible. Pero el reggaetón como estilo, nosotros siempre creo que lo hemos vacilado, como quien dice. ¿Cuál fue su experiencia en los escenarios al compartir con varias bandas internacionales? El concierto con Babasónicos en el 2006, pero claro, Pablito no estaba todavía en la banda. Yeah. Fue bacán, estuvimos con ellos, chévere. Tocamos en un Quito Fest, compartimos con algunas bandas también, como Lucibel, por ejemplo. Yeah. Son como más afines a nosotros. ¿Qué más recuerdo haber tocado con otras bandas? Una banda francesa que era muy interesante, que se llamaba Louis Attaque. Tuvimos la oportunidad de abrirles a ellos en una fiesta de la música, me parece, en la Alianza Francesa. De ahí, ¿qué más? ¿Con quién más hemos tocado? ¿Te acuerdas vos de alguna reciente? ¿No? En España. Bueno, en España tocamos con muchas bandas, pero era como un festival, entonces no eran como en los mismos escenarios, claro. Pero estaba hasta Placebo, claro. Bandas que nos llaman mucho la atención. Claro. Miranda. Sí, un montón de bandas así interesantes y claro, pero no era como que estábamos ahí directamente con ellos. Pero siempre ha sido interesante porque puedes conversar o aprender algo de ellos. Claro. Nos propusieron hacer la orquesta juvenil Luis Humberto Salgado, yeah. Que es una orquesta muy bacán porque
sobre todo ellos interpretan partituras de Luis Humberto Salgado, que es un compositor ecuatoriano increíble del siglo pasado, y que tiene una música increíble que recomiendo que escuchen. Por eso les digo, es muy interesante. Todos deberíamos escuchar Luis Humberto Salgado. No sé si haya, de hecho creo que no hay mucho material grabado. No hay mucho, pero compuestas. sí hay, pero sí se puede escuchar. Ya. Y estos chicos defienden, digamos, eso, pero a la vez tocan un montón de música clásica, o sea, de otros de autores clásicos, digamos. Entonces para nosotros fue un honor trabajar con ellos. Son chicos muy jóvenes, hay de todas las edades, pero hay chicos como desde 9, 8 años, ¿no? Hasta chicos de 17, 18 años. Entonces tuvimos la oportunidad de que ellos interpreten en este formato sinfónico nuestra música. Hicimos 13 canciones y fue un proceso bien bonito, y tocar en el Teatro San Gabriel también, que es un lugar muy bacán para este tipo de eventos, ¿no? Entonces nosotros lo pasamos muy bien, esperamos repetirlo porque fue interesante todo lo que vivimos. De todas maneras, salirse un poco del formato que nos gusta, digamos, el que nos sentimos cómodos, que es así el formato de banda de rock and roll, te obliga a tomar otras medidas, otra forma de enfrentar la música que está rodeándote. ¿Quieres agregar algo, tal vez, Pablito? No, me sumo a... Entonces eso, sí, es chévere. La última pregunta. Antes no teníamos lo que son redes sociales, Facebook, TikTok. Ahora, ¿quién maneja sus redes sociales? Básicamente ¿Quién maneja? nosotros mismos. Sí, por ahí nos falta como un poco más de... Es que es un trabajo, Yeah. como ustedes también tienen un medio, o sea, y toca estar ahí, a veces nos descuidamos un poco porque precisamente por el tema de la distancia, como cada uno vive en una ciudad distinta. Entonces, nosotros mismos manejamos, últimamente nos está ayudando ahí un pequeño equipo, pero sí, nosotros mismos nos hacemos cargo. Sí, básicamente nosotros trabajamos en eso. Además que venimos un poco de todo el desarrollo de Internet, porque, por ejemplo, yo era diseñador web, entonces siempre estuve al tanto de todo el avance tecnológico, hasta que llegó un punto que dije, ya no puedo más con esto. Justo cuando aparecieron las redes sociales, un poco que ya veíamos por dónde venía la cosa. Incluso nosotros hicimos una página en el año 2003-2004, un sitio web que se llamaba tocadas.com, Ya. que era básicamente un tablero informativo donde la gente ponía información sobre los conciertos que organizaban. Y fue bastante exitoso hasta que aparecieron las redes sociales, porque entonces ahí murió. Porque claro, vinieron a reemplazar todo eso, ¿no? Entonces nos tocó como actualizarnos, meternos de nuevo en aprender, estar como metidos un poco en esto del marketing musical, que es chévere, tiene unas cosas interesantes, pero tienes que estar todo el tiempo ahí. Eso es un trabajo de alguien que tiene que estar trabajando al lado de la banda, no nosotros mismos. Entonces a veces nos toca a nosotros hacerlo, otras veces tenemos la suerte de que haya un equipo que nos esté apoyando y buscamos eso, cómo solucionarlo, pero es lo que toca, ¿no? Es complicado, es difícil, pero un poco lo movemos así. Hablamos desde 1992, 1993, donde Mamá Vudú ya trabaja en sí y se pone al 100%, ¿no? ¿Cuál ha sido el secreto para que Mamá Vudú hasta la fecha de hoy se mantenga? ¿Cuáles las dificultades, tal vez, que en algún momento en el camino Muchas han ido dificultades, por supuesto, pero no nos gusta tampoco como ponernos en el plan de víctima, pero sí hay que decir, siempre decimos que esto de las dificultades, más por el contexto histórico que nos ha tocado vivir aquí en el país, justo de lo que hablábamos de los medios de comunicación, eso ha sido una dificultad que nos acompaña y con la que siempre nos ponemos un poco a criticar, pero como tenemos redes sociales y eso, bueno, buscamos la manera de solventar eso, de toda esa problemática. De ahí el otro problema es que esto, justo de la convivencia, de estar todo el tiempo trabajando juntos y eso, hay que siempre mantener como una línea de respeto, de cariño, de amor por lo que hacemos, y en ese contexto buscar la forma también de empatizar con los demás y tener como una relación sana entre todos. Creo que eso es más o menos como el éxito, pero a la vez también es una dificultad, porque todo el tiempo tiendes a la erosión, ¿no? a que se desmoronen las cosas. Todo el tiempo yo creo que siempre hay un momento en el que todos estamos como cansados de decir, bueno, está difícil esto, hay que seguir adelante, ponemos ganas o ya paramos.
Y esa pugna, esa pelea, ese orgullo tal vez también de seguir adelante nos mantiene como un compromiso, porque eso también es lo más difícil en una banda, es tener un compromiso, una idea de a dónde ir juntos. Porque si no hay ese compromiso, tambalea una pieza porque le va a decir, no puedo tocar este día o no puedo ensayar porque tengo otra cosa que hacer. Entonces ahí se desmorona todo. Y en ese caso creo que hemos logrado, en base a la amistad, en base a nuestro cariño por la música y también creo que el cariño que nos tenemos entre nosotros, avanzar un día a la vez. Vamos a agregar. Sí, es eso, es que al final son relaciones humanas, entonces creo que la dinámica de que incluso vivir ahora, por ejemplo, hablo de estos últimos años, que vivir en cada ciudad y darnos también por ahí a ratos de espacio un poco también ayuda a que cada cierto tiempo tenemos la necesidad al menos de vernos, de ensayar, o sea, no sé, como de vivir la música. Ajá. Creo que hemos estado en 6 Quito Fest, incluyendo el que fue virtual en la pandemia. Claro, nosotros empezamos con el Quito Fest, básicamente también, ¿no? El Quito Fest, nosotros tocamos en el primero y en el segundo Quito Fest, que fueron en la Carolina. Y de ahí dar el paso a que el festival crezca. Hemos visto cómo ha crecido y todo eso. Lastimosamente por la cercanía que tenemos nosotros con la organización del festival, un poco como que nos frena a no participar de nuevo en el festival por un tema más ético, porque claro, somos gente que trabaja con nosotros, está relacionada con el festival, entonces como meternos en el festival podríamos hacerlo, pero evitamos para que otras bandas puedan hacerlo, puedan participar. Algún rato hemos de volver al festival, ojalá nos tomen en cuenta, tenemos que ver qué pasa, pero tampoco no es como nuestro objetivo principal. Lo principal a nosotros es seguir tocando, tener una conexión con el público, poder tocar en eventos de todo tipo, como el Sinfónico, poder hacerlo, como tocar en un bar, como tocar en un festival en otra ciudad, en el interior, en las ciudades chiquitas. Nos encanta ir porque es como súper acogedor, conoces más del país, te integras más con la gente. Nos gustan más los festivales chiquitos de provincia que los festivales grandes en las capitales. ¿Qué escenario entonces ustedes pueden decir que a lo largo de su trayectoria es la que más les ha gustado? Yo en lo personal no sé. ¿Qué podríamos decir? Es que ha habido unos momentos súper chéveres, ¿no? O sea, ponte, ha habido festivales en Ibarra, en Guayaquil, no sé si en Ambato, tal vez alguna vez, el mismo Quito Fest. Ha habido unos escenarios, o sea, que nos ha tocado un buen momento, no hemos tenido problemas, hemos tocado relativamente bien, sin problemas, y ya con eso estamos contentos, o sea, que logremos enseñar nuestra música con gente ahí que nos quiera, que cante las canciones. Ese siempre es un buen escenario. Hablemos un poquito de la letra de cada canción de ustedes. La inspiración, vivencias, ¿de dónde nace cada letra que ustedes Depende. tienen? Ha habido canciones que sí son como motivadas por un momento específico, emotivo, que te lleva a algún lugar y que escribes y unas notas y enseguida sale la canción, pero creo que la mayoría de canciones son pensadas, claro, están influenciadas por temas estéticos y a la vez temas personales, pero a la vez es como que se busca que tengan un concepto, no necesariamente que hablen de algo específico. Nos gusta manejar la lírica de una forma como ambigua para no caer en dualidades, en polaridad, sino que la gente tenga su propia interpretación de las cosas, como usar la forma de lenguaje como un instrumento más, que caiga en la melodía, que respete, que mejor dicho, que haga que la melodía se explote, ¿no? que sea más grande. Entonces hay mucho tipo de inspiración. Yo a veces, por ejemplo, doy clases de escritura de canciones, y cuando estoy haciendo los ejercicios me aparecen ideas, o estoy tocando la guitarra, me aparecen unos acordes, me aparecen otras ideas. Entonces hay un montón de cosas que puedes utilizar como para que aparezcan las canciones, ¿no? O sea, Pablito, por ejemplo, vos tienes otro tipo de metodología. O sea, no tengo una metodología, creo que igual vas como descubriendo formas y las ideas vienen el rato menos esperado. Y son dos cosas distintas también, la melodía, digamos, que es la parte más musical
y las palabras. Entonces, a veces sí llegan cuestiones que me son más melódicas y luego trato de poner las palabras. Y de ahí, sí, tratar de jugar bastante con la fantasía, tratar de no quedarnos mucho en lugares comunes. Entonces, sí, hay demasiados lugares de donde vienen las ideas. ¿Qué nos esperamos a largo plazo de Mama Voodoo? 2025, 2026, nuevo álbum, nuevo disco, nuevos conciertos. ¿Qué tenemos? Bueno, normalmente no planificamos demasiado a largo plazo, pero lo que sí es seguro es que seguimos haciendo canciones ahorita, esperamos grabarlas, o sea, estamos en ese proceso de grabar y de ver si logramos hacer un disco completo, tal vez un EP, etcétera. O sea, estamos todavía en eso, tenemos algunas canciones ya maqueteadas, eso es lo que te puedo decir, así como que tenemos como que va a funcionar en el futuro. De ahí seguir buscando dónde tocar. Siempre estamos planificando algunas cosas. Vemos que las cosas en el país también son un poco complejas para planificar. El rato menos pensado nos cae un apagón o nos cae un toque de queda. Entonces, esas cosas desmotivan más que nada. Es como que te frenan un poco porque dices, puedes venir trabajando haciendo una planificación y el rato menos pensado te complican todo. Pero estamos yo creo que estamos en un buen momento. Igual ha pasado el tiempo, estamos grandes y tampoco no estamos como aferrados a la banda en el sentido de que es lo único que tenemos en nuestras vidas. Parte de la banda de nuestras vidas es importante, pero también le damos importancia y creo que también es lo bonito de poder trabajar en esto, es que tenemos tiempo para nuestras familias, tenemos tiempo para trabajar en otras cosas, en otros proyectos musicales. Trabajar en producción de música o hacer cosas. Yo como soy diseñador también trabajo en cosas de diseño. O sea, tenemos diferentes actividades que también complementan nuestra existencia, nuestro camino. Entonces también podemos pensar que cada concierto que estamos dando con Mama Voodoo puede ser el último realmente. Entonces le metemos todas las ganas, todo el cariño para que sea una experiencia chévere, y si es que pasa algo, si luego ya no tocamos, decir, bueno, ese concierto fue el último y fue hermoso. Entonces preferimos manejar esa idea y trabajar sobre eso, y el siguiente concierto hacerlo y así ver hasta dónde podemos avanzar. ¿Ustedes han pensado tal vez en algún momento, cierta edad, tal vez, yo que sé, hasta dejar, como dicen, colgar los guantes, en este caso los micrófonos, las guitarras? En algún momento, ¿cuál ha sido tal vez decir hasta aquí llegamos? Sabes que siempre hay una forma de pensarlo, no sé, como que dices, está cansado, esto está difícil y lo dejo. Pero realmente no puedes, la música no te deja. Puedes seguir tocando, puedes dejar de tocar en vivo, por ejemplo, pero siempre vas a estar tocando, haciendo canciones. Entonces yo más bien creo que todos los músicos piensan o quieren morir en el escenario, ¿no? De alguna manera. De alguna manera todos queremos como que la última cosa que hagamos es tocar, estar tocando, y creo que te lleva a eso. Ya te digo, puede ser que, claro, un momento digamos, no, sabes que por los achaques, por lo que sea, dices, ya no puedo salir a tocar en vivo, pero estoy seguro que vas a seguir tocando, voy a seguir tocando en mi casa, con mis hijos, con mis instrumentos que tengo ahí, voy a seguir grabando, haciendo música hasta el final, realmente. Pues, que es mucho más joven. Igual. Él va a seguir con el linaje. Él ni piensa en eso porque es bien joven. Sí, no me va a morir. No, igual. O sea, es que sí. Creo, o sea, hay momentos de crisis también donde igual a veces te cuestionas muchas cosas. Pero sí, lo que dice Edgar es como la música no te deja. Y de hecho, para mí es una cuestión hasta terapéutica. Y yo si me siento mal, vengo acá al estudio y empiezo a hacer cosas y todo se va. Entonces, sí, no creo que... Y aparte que el escenario lo disfruto muchísimo, entonces dudo muchas veces cuando veo artistas que ya están bastante como viejitos y dices, ya no es como antes o algo así, como que... Pero ahora ya me pongo en el papel y digo, no, más bien
Va a pasar. Va a pasar. Como Es dice el claro. Ross. Ajá. O sea, quisiera, aunque sea ya. Claro. Ya que me digan lo Un que concierto sabe. de- Viejo ridículo. Claro. Pero Sigue sigues tocando, brincando, pero se va sigo a caer. tocando. Claro. Sigo tocando. En cambio, Para mí como el tema de Ozzy, por ejemplo, que él básicamente dio el último concierto sentado claro, y murió a los pocos días. Claro. Yo quiero morir así. claro. Es que ahí es donde recordamos que esto para ustedes, para los que les encanta lo que es la música, tocar, cantar, es lo suyo, ¿no? Es su vivencia, les gusta, es su hobby, es su trabajo, y a quien no le gusta trabajar y ser feliz a la misma Claro. vez, ¿no? Entonces, sí, por mucho que las otras personas digan, no, ya está, ya no puede ni caminar, ya le tiembla la voz o algo, a la final es que están haciendo lo que les gusta y que han hecho toda su vida. Prácticamente eso es... Claro, esa es la idea, ¿no? O sea, pienso que, bueno, es que también es como, has hecho un camino en tu vida y a veces ya llega un punto en que no puedes retroceder, o sea, vos estás atrapado ahí, estás secuestrado por la música. Yo siempre utilizo el concepto de habitar la música. O sea, nosotros es como que vives dentro de esto, de lo que nos interesa, tanto como en el asunto físico, digamos, como material, de instrumentos, de estudio de grabación, de la industria, de vender discos, de qué sé yo, todo ese es una cosa. Pero también va más allá, es el tipo de cómo te enfrentas a la creación, cómo tu ser funciona como una especie de antena donde compones algo que parece que te llegara de no sabes dónde, cómo tú interiorizas eso, cómo te comunicas con otras personas, y todo eso es como una especie de casa, de burbuja donde habitas, con todo lo que conlleva, ¿no? Con los pros y los contras. Pero es tan hermoso el acto de creación, es tan hermoso compartir con las personas, que eso te sigue llevando y sigues buscando la manera de hacerlo de cualquier forma. Y eso creo que es lo que determina que seas exitoso, entre comillas, que tengas una vida que ha valido la pena de alguna forma, en el sentido que estás dando a la gente tus vivencias, tu música, con tu trabajo, y eso creo que vale la pena a largo, mediano y corto plazo. Justo estamos hablando acerca de los prejuicios que giran alrededor del rock and roll, muy parecidos de otro tipo de músicas nuevas aparecen, y un poco lo que hablaba es de esto de que el rock and roll, tal vez la primer eje rebelde que tiene es el integrar las culturas afro con las culturas europeas blancas en Estados Unidos, porque había una segregación en contra del pueblo de origen africano en Estados Unidos, y los músicos que venían del blues, que venían del gospel y de otro tipo de músicas relacionadas con África, digamos, de alguna manera, con la forma rítmica, la forma en que enfrentaban eso, empezaron a tener mucha acogida también en un público adolescente blanco que no le importaba que sean de color, como dicen, y empezó a acercarse a los conciertos. Esto despertó una persecución en contra del rock and roll, y se blanqueó el rock and roll. Empezaron a aparecer las primeras bandas y artistas solistas blancos. Digamos que la cúspide de eso podríamos llamar a Elvis Presley, el rey. Pero él venía justo de integrar, ¿no?, este mestizaje cultural del rock and roll con un montón de músicas europeas, con un montón de músicas africanas, llevarlo a conocer globalmente, y que el rock llegue a lo que conocemos ahora, que es una estirpe de la rebeldía en contra precisamente de estos patrones de segregación fascistas, de ultraderecha, de Ku Klux Klan, de persecución, de militarismo, de guerra. El rock and roll siempre se rebeló con eso. Y lo triste ahora es que vemos algunas élites rockeras conservadoras que quitan el mérito a esto, porque se han vuelto completamente serviles a lo que está sucediendo a nivel político, a nivel global, y ya no sirven para una resistencia, para una rebeldía, para crear una subcultura que marque o que imagine otros caminos para que el mundo sea mejor.
Entonces yo creo que tendrán que aparecer nuevas músicas. Habrá rock que todavía haga eso y que lleve un camino de luz para la gente, de resistencia, y aparecerán otros ritmos, aparecerán otra música, aparecerán otros jóvenes que busquen esto, ¿no? Espero que no todo sea tan siniestro como se ve, lleno de cosas de sintéticas, artificiales, superficiales, que nos están invadiendo. Yo creo que debajo de todo eso va a aparecer siempre algo que hable de rebeldía, como fue el rock and roll. ¿Qué piensas del tema de que ahora la IA crea canciones, te genera hasta la voz y todo, te pone de voz de ciertos cantantes, te hace acordes, te hace completo, canciones completas? ¿Qué pensamos de eso? Que hay que usarla, bueno, no sé, pero hay que usarla como una herramienta, ¿no? Cuando empezó el tema del sampling, por ejemplo, que es usar pedacitos de canciones para crear nuevas canciones, la gente estaba horrorizada y también decían que eso es un robo, que cómo es posible que va a quitar el trabajo a los músicos, y en realidad no, o sea, no pasó eso. Ahora es un poco más peligrosa la cuestión, porque sí, o sea, ya no es, o sea, hay canciones completas, hay bandas, hay álbumes subidos de Spotify, que eso me parece de lo peor, porque le quitan. Que es mentira. Entonces, y es para que Spotify se quede con esas regalías de la gente que escuche. Pero y suenan súper genéricas, o sea, es como... Y el problema un poco también justamente de lo que estaba hablando hace un momento Edgar, es que todos estos movimientos que nacen de los márgenes por la necesidad de expresar algo y por hacer algo distinto, terminan de alguna forma siendo capitalizados y homogenizados, y se vuelven genéricos, y eso es lo que tienes, discos de bandas rockeras que suenan exactamente igual a banda X. Entonces, claro, es lo que dices, la esperanza de que sigan pasando ese tipo de cosas, pero cada vez se vuelve un poco más, claro, macabro el asunto, porque ves que hay todas estas plataformas para mantenernos dormidos que nos ganan, y la gente le veo como un poco más difícil encontrar como nuevos caminos. Sí me da un poco de miedo a ver cómo avanza la velocidad que avanza igual en el tema de video, pero hasta ahora no he escuchado algo hecho con IA que al menos conmigo conecte y diga wow, porque todo suena genérico, y ahí es cuando dices la parte humana que tiene la música no se pierde todavía. Claro, había un concepto que manejaba Brian Eno que hablaba del brillo digital, de cómo todo lo que se hace con computadora, claro, estamos hablando de 90s, 2000s, ¿no? Uh-huh. Todo lo que se hace con computadora, sobre todo en el aspecto gráfico visual, adquiere un brillo que hace que la gente le llame la atención, y eso ahorita está completamente normalizado. Ya nos acordamos cómo era hasta cosas impresas, y que no son digitales. Nos cuesta trabajo como volver a eso y encontrar belleza en eso, ¿no? Un poco es lo que pasa con la inteligencia artificial. Yo pienso que tiene algo que te llama la atención, que dices, mira esto, yo he hecho algunas canciones con inteligencia artificial y quedan súper bonitas y bien. Y claro, es algo que yo no lo he hecho y digo, no, yo no haría eso. Entonces aparece la canción y hay gente que dice, ¡ay, qué chévere, está súper bien! Pero uno que está acostumbrado y que no tiene normalización, o mejor dicho, puedes diferenciar ciertas cosas, no te dejas de deslumbrar. Y yo creo que por ahí va el asunto, que la gente empieza a sentir cansancio de este brillo digital. Empieza a notarlo. Ajá, empieza a notarlo. Ajá, te cansas. Ajá. Y ahí es donde entra lo que nosotros hacemos. Nosotros creemos en el error, creemos en lo humano, creemos en lo orgánico, en tocar una guitarra todavía, en que podemos cantar. Cantar es muy especial porque es intrínsecamente humano.
no tiene ni siquiera que ver con tecnología, es nuestro completamente. Tú puedes hacer música solo con tu cuerpo, cantando o lo que sea. Y eso es lo que nos permite diferenciarnos de esto, de la inteligencia artificial. Yo pienso que el dolor, el sufrimiento, el amor, emociones que son tan humanas, resaltan en la creación. Y eso no tiene la inteligencia artificial. Espero que no pase. Una inteligencia artificial no te va a dar un concierto en vivo, no te va a cantar en vivo, no te va a hacer sentir. Puede ser un robot, puede ser, va a pasar. El tema de Soda Stereo, por ejemplo. Exacto. Vimos lo de Soda, que Cerati en holograma. Esas cosas van a seguir pasando y van a ser más deslumbrantes. Pero son cosas como que es lo que decimos. O sea, tiene este brillo, son útiles para el comercio, venden entradas, pero matan algo en la gente. Es como que la gente dice, ya lo vi, yo no quiero volver a ver eso. Es un fantasma ahí cantando, estaba chévere, pero yo no quiero volver a ver esto. Quiero ver algo en vivo, ¿sí? Dar oportunidades a alguien más, ¿no? Que sigan apareciendo artistas, que sigan construyendo canciones. Creo que sí va a pasar, va a seguir. Creo que también eso va a provocar que haya otro tipo de música. Y está pasando, yo oigo mucho de música ambient, música generada por sintetizadores, pero tocadas por músicos, y que le llaman drone, música que es muy rara y que te llama la atención porque dices, esto, a pesar de que son sintetizadores, sientes ahí lo humano y lo agreste y lo sanguíneo. Hay algo ahí que todavía te hace sentir como palpitante, orgánico. Y eso creo que va a florecer en este momento histórico, en el que los robots van a empezar a hacer cosas, lo bonito, lo políticamente correcto, lo musicalmente correcto, mientras que los músicos vamos a estar haciendo todo este estropicio anómalo que realmente va a seguir llamando la atención de la gente. Edgar Castellanos, guitarra y voz. ¿Sí? Y Pablo Dávila, guitarra y voz también. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas que ustedes nos han mandado a las redes sociales, y de paso les invitamos a que en las próximas entrevistas nos sigan en nuestros canales, en todas nuestras redes sociales, asimismo de Mama Voodoo, y estén pendientes para que ustedes puedan hacer preguntas y sean también partícipes de nuestra próxima entrevista. La primera pregunta que nos hacen es si ustedes han tenido fans enamoradas, porque son 33 años de trayectoria. ¿Han tenido fans enamoradas? Yo creo que por ahí sí, pero no muchas ni por mucho tiempo. Ah, sí, o casuales. Lo mismo, sí. Sí, no, tampoco. Más bien pocas. Sí, yo creería que deberían haber más, pero no. No ha sido de esos que les lanzan el brasier y así, que se les lanzan, chicos, que les llaman. No. ¿Se puede vivir dignamente de la música? Por supuesto que sí. Claro que sí. Es complicado porque hay un montón de factores que hay que revisar. Depende mucho también del tipo de educación que has tenido, los privilegios, de dónde vienes también. Pero claro, haciendo maromas, creo que sí se puede vivir dignamente de la música. Hay que buscar la manera. ¿Tienen algún artista que a ustedes les guste, que ustedes sean fan de un artista? Un montón. Uno más, no sé, un más top. No sé. O dos al menos ya. Morrissey y... no sé... ¿qué será? Es que tengo un montón, no sé. The Cure, ya. Ok, bueno. Híjole, no sé, para mí es como que son demasiados. No me gusta fanatizar tampoco. Pero, por ejemplo, se me viene ahorita que he estado oyendo mucho Charles Aznavour, por ejemplo. Digo, no soy fan, no es que me muero por el man, pero me cogió ahorita como oírle al man cantar porque me estremece y digo, wow, qué bacán. Entonces me quedo pegado con eso. Pero en unos días me va a pasar. Por etapas. Claro. ¿Cuál es la anécdota más loca que han tenido? Híjole, anécdotas locas. Una. Ay, Dios mío. En Cuenca, por ejemplo. En Cuenca. ¿Cuál ha sido la anécdota más loca? Bueno, ahorita que dices Cuenca, una anécdota que relativamente loca, pero estuvo súper bien. Tuvimos que tocar en una fiesta de la música francesa en Cuenca y nos fuimos en un bus con bandas como Pulpo 3, Sally Mileto y Cacería de Lagartos. El viaje fue una locura, ¿sí? Porque todo el mundo era como una euforia,
todos locos, tomando, contando chistes, haciendo bromas. Como el último viaje de sexto curso. Peor, ¿no? Sí. De hecho, nos paró la policía en algún momento y el Igor Icaza se bajó a hablar con la policía y nos dejaron pasar, no sé qué le dijo. Pero una locura, así como súper intenso, y el concierto fue muy intenso, o sea, yo me acuerdo que incluso se rompió el escenario, alguien saltó y se rompió, o sea, estuvimos bastante eufóricos todos, mucho más jóvenes, obviamente. Y estaban tomando, claro. Poco trago, no había mucho tampoco, ni drogas, pero creo que era más la adrenalina y esa camaradería, ¿no? Eso recuerdo, porque no digo que qué locura, pero para el momento y para lo que estábamos haciendo sí fue bastante fuerte y loco. Ajá. Claro. ¿La misma anécdota o otra anécdota? No, yo no estaba en ese tiempo. Una de su tiempo. Con ellos, como anécdota, como la banda, loca. Chuta. Es que yo tenía como una en la cabeza, que no fue con ellos, pero fue con otra banda que o sea, fue raro porque estábamos tocando y un concierto había bastante gente y yo no sé cómo, o sea, no es algo bonito de que contar, pero fue loco, así, porque me desperté, estaba justo en Cuenca, porque mencionaste Cuenca, me acordé. Creo que Cuenca ha pasado todo. Y desperté en un bosque, o sea, como medio como a la salida de Cuenca. ¿No te acuerdas? Y o sea, no sé qué me dieron, no sé qué pasó. Y yo no me habían robado, no me dolía nada. Estaba completo, rarísimo. Me acuerdo que en ese tiempo, nunca supe qué pasó. O sea, como yo tenía una novia en ese tiempo que era media, muy celosa, digamos. Y yo le conté asustado, así como que, claro, y ella no pensaba que me había ido con otra chica, una cosa así. Lo que se viene a inventar. Y en serio pasó, claro. Sí, amaneciste fuera de un bosque, en un bosque, así como, no, estoy asustado, así, pero... Lo que uno hace por faltar a la casa. Ok. Preguntas un tanto también calientes. ¿El lugar más loco, dónde lo han hecho? La verdad es que no tengo así, siempre he sido bien modoso, ¿no? Pero estuve muy cerca de hacer un confesionario en una iglesia. Wow. Eso es lo más loco. Pero no, se dieron las cosas de alguna manera, pero no se concretó del todo. Pero digamos que alguien llegó. Pero digamos que sí. Digamos que Jesús nos quedó viendo mucho tiempo. Que los ojos de Diosito, claro. Con las hachas para el aire. Yo siempre tenía esa fantasía. Ajá. En la calle, en plena calle, a las 4 de la tarde. No. Sí. Como ese en el carro de Ambato. Pero no voy a decir en la calle. No, en un carro, así como en la calle. Ajá. Sí. Cerca de un bosque. Era el condominio de un amigo que de hecho... En la puerta. Que un amigo en común. Sí. ¿Pero estabas medio tomado algo o nada más? Habíamos tomado un vino, creo. Sí, solo fue como... El calentamiento de Cosas de la juventud. Vamos. Edgar, ¿por qué Ambato y no Quito? Ambato, es que lo que pasa es que yo crecí en Ambato. Yo soy nacido en Quito, pero yo crecí en Ambato. Y cuando creces en la adolescencia, como que tienes un nexo especial con las ciudades. Y por otro lado, ahora soy padre de familia y Ambato es un poquito más tranquilo, es más relajado. Después quiteña, pero también ha vivido en Ambato mucho tiempo. Entonces es casi una ambateña, primorosa. Entonces mi hija sí es ambateña primorosa. Entonces, por ejemplo, para mí el contexto de la ciudad, a pesar de que tiene muchas dificultades, es una ciudad bastante conservadora, tiene unas cosas raras ahí como ciudad, digamos, todavía tiene ciertas garantías, como tiene buen aire que respirar y es relativamente segura. Entonces, para mí, yo creo que por eso vivo en Ambato por el momento. Acá, bueno, es quiteño, así que, ok. Y por último, quisiera que nos regalen un mensaje para esos fieles seguidores que han seguido la trayectoria. De hecho, un saludo muy fraterno para Pepe Trueno, que es uno de los... Pepe Trueno, qué buen apodo, Créeme que él dijo, si vas a entrevistarles, chuta, pídeles un saludo. Y bueno, pues ese saludo es para ti. Un saludo, un mensaje para sus seguidores, para los antiguos, los que han seguido toda la trayectoria. Y bueno, de paso también para los nuevos, para los que se siguen sumando. En lo personal, mandar un abrazo a toda la audiencia, con mucho cariño para ustedes también, por pelear por estos espacios alternativos. Y nada, pues que
que oigan música ecuatoriana, que escuchen, que traten de apoyar en el mejor sentido de la palabra a las bandas ecuatorianas que estamos trabajando, no porque sean ecuatorianas, sino porque hay muchas bandas buenas. Y nada, pues un abrazo especial para Pepe Trueno. Sí, un abrazo para Pepe Trueno. Y no, igual, gracias por escucharnos, gracias por escuchar música ecuatoriana. Y nada, es muy importante que si les gusta, la forma de apoyarnos es ir a los conciertos y bueno, seguir escuchando la música y escuchar la música en plataformas, que sí nos ayuda también. Eso, gracias. Listo, les dejamos las redes de aquí de Mamá Vudú para que les sigan y no se pierdan el día 30 de mayo, están de cumpleaños. Tal vez el video ya salga para cuando ya pasó el concierto, pero estamos de cumpleaños, 33 años de trayectoria. Y desde Juyayay TV, un abrazo inmenso para todos ustedes, para los que faltan también, y que sigan cumpliendo muchos años más. Que viva Mamá Vudú. Muchas gracias. Y decían por ahí, cierto, antes de nada, mamá, ¿cómo era la frase? Madre hay una sola y a la madre se le respeta. Que viva Mamá Vudú. Gracias.